Buen día, un gusto poder saludarlos. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, bastante común, que es parte de genética, bastante sencillo de trabajarlo, de explicarlo y de definirlo también, pero conlleva alguna problemática también. Hoy en día, pues los caracteres humanos se pueden alterar algunas ocasiones, modificados obviamente por biología molecular. En este caso vamos a trabajar lo que es el cromosoma humano, cromosomas humanos. Sabemos de que existen dos cromosomas, que es el cromosoma X y el cromosoma Y únicamente. No hay un tercer cromosoma, un cuarto cromosoma. Simplemente hay dos, cromosoma X y cromosoma Y, nada más. Definamos a qué le llamamos cromosomas, cómo se agrupan los cromosomas y cómo están definidos los cromosomas. Sabemos de que los cromosomas van a dar lo que es el sexo de la persona, masculino y femenino, porque solo hay dos sexos, masculino y femenino, dos cromosomas X y obviamente de ahí depende las características biológicas y genéticas de cada persona. Vamos a decir nosotros, hablando en términos biológicos o de genética, de que la especie humana va a tener 46 cromosomas, agrupados en 23 parejas. Oigan bien, o sea que tenemos prácticamente nosotros 46 cromosomas. Y estos se van a agrupar en 23 parejas. Para que dé 23 por 2, obviamente 46. Muy bien, vamos a decir de que los cromosomas de cada pareja son llamados cromosomas homólogos. Por tanto, cada ser humano tiene dos copias de cada uno de sus genes en un cromosoma y en otro homólogo. Ahora, el carácter del sexo no viene determinado por un gen en los dos alelos, sino por una pareja de cromosomas. A los dos cromosomas que determinan el sexo de un individuo se les denomina cromosoma sexual. Y los restantes cromosomas, que son 22 parejas, se les denomina autosomas. El sexo masculino y femenino en la especie humana se diferencian por los cromosomas sexuales. En la mujer los dos cromosomas sexuales son exactamente iguales y se designa como XX. Entonces decimos que el cromosoma o cromosomas, como quieran llamarle, cromosomas femeninos, se van a distinguir de esta manera, como XX. Muy bien. Ahora, en el caso contrario del cromosomas masculinos, los cromosomas se van a diferenciar, obviamente. X porque obviamente es de la mujer y se asume de que el hombre tiene características sexuales femeninas por parte de la mujer porque lo hereda de parte de la mamá. Por eso hay 50% ADN masculino y 50% ADN femenino, masculino y femenino, ¿verdad? Entonces, en el otro cromosoma aquí ya no sería X, lo que sería mujer, sería femenino el sexo, ¿no? Aquí se va a determinar por cromosoma sexual llamado Y. Cromosoma y cromosoma X. Ese sería para el masculino y el otro sería para el femenino. Muy bien, cada uno va a dar su ligue formalmente al sexo, ¿verdad? Muy bien, ahora, en el hombre son diferentes y se denomina X ya que es igual a X al de la mujer y una Y que las características masculinas. Ahora, vamos a hablar sobre lo que es la herencia del carácter del sexo. Muy bien. Cuando decimos herencia del carácter del sexo, en la especie humana un individuo se origina cuando se produce fecundación de un óvulo por un espermatozoide. Cada uno de estos gametos lleva la mitad de cromosomas 23, ya que se origina mediante meiosis. La fecundación del óvulo se realiza un espermatozoide al azar. Si este porta el cromosoma X, se origina un descendiente XX, es decir, una mujer. Si porta un cromosoma Y, se origina un descendiente XY, es decir, un hombre, un masculino o un niño, como se le quiera llamar, en el caso de ligue al sexo. Muy bien, entonces, la herencia ligada al carácter del sexo lo van a determinar los cromosomas. Y obviamente, el óvulo va a llevar 23 pares de cromosomas y el espermatozoide obviamente va a llevar 23 pares de cromosomas, ¿sí? Para dar obviamente un total de 46, ¿sí? De 46 cromosomas individuales.
Obviamente, este va a llevar XX, este va a llevar XY. Si al hacer el cruce, este tira un X y este tira un X, el descendiente aquí sería mujer XX. Si este tira un X, aquí tira un Y, el descendiente sería un varón XY, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a decirlo si nosotros de que la herencia ligada al sexo. Muy bien. Hay algunos caracteres que son determinados por los genes que se encuentran en los cromosomas sexuales y por lo tanto se heredan al mismo tiempo que el sexo. El tipo de la herencia de los caracteres se denomina herencia ligada al sexo. Estas enfermedades que padece la especie humana se deben a la presencia de algún gen defectuoso en algún cromosoma. Estas enfermedades se heredan a través de uno de los cromosomas sexuales, ya sea el cromosoma X o el cromosoma Y. En casos en que el gen defectuoso se encuentra en el cromosoma X, pueden darse dos casos. Si el padre es portador del gen anormal, todas las hijas heredarán el problema y ninguno de sus hijos varones lo presentarán. Si la madre es la portadora, se observa que la mitad de los hijos de ambos sexos heredarán la tendencia de la enfermedad. Ejemplos de enfermedades ligadas al sexo son el daltonismo y la hemofilia. Eso es algo bastante curioso. El sexo de cualquier individuo lo determina el hombre, o sea, el espermatozoide. Pero algunas enfermedades hereditarias las hereda el hombre, pero por la mamá, no por el varón, o sea, no por el padre. Por ejemplo, el daltonismo y la hemofilia. Sabemos de que la hemofilia es la mala coagulación de la sangre, ¿verdad? Una persona se hace un pequeño rayoncito en la uña y empieza a sangrar. Y no deja de sangrar. Una gran hemorragia constante, 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 constante. Y cuesta que se detenga la hemorragia. Cuesta mucho. Nos llevan a un hospital, ¿verdad? Y dicen, mire, él es hemofílico. El doctor tiene que ver qué hace para ver dónde está el ligue, el ligamento, el cromosoma defectuoso, para ver qué factor le está afectando la sangre en el cromosoma. Y eso es lo que le dan de vitamina, factor X, factor K, factor 1, etcétera, todos esos. Pero eso ya es hablar de enfermedades hereditarias o congénitas. La hemofilia es una enfermedad que la padece casi que en un 90% hombres que mujeres. Algo bastante curioso. Debería ser lo contrario. Debería de padecerla más la mujer que el hombre. Más la mujer por el periodo menstrual que ellas padecen cada mes, ¿no? Se debería de ligar más en el caso de las mujeres, pero es al contrario. Lo padece más el hombre que la mujer. O sea que hay más hombres con la enfermedad hemofílica que mujeres con la enfermedad hemofílica. Algo bastante curioso. Esa enfermedad pues la padece más el varón que la mujer. Por cuestiones de ligadas aquí a lo que estamos explicando de lo que son herencias ligadas al sexo, caracteres ligadas al sexo. Avancemos un poco más con lo que son nuestros cromosomas. Vamos a decir también nosotros de que la herencia de un carácter. Bueno, dentro de la herencia de un carácter, el estudio de la herencia de un carácter en el ser humano se hace construyendo árboles genealógicos, que son representaciones de la historia genética de la familia portadora de ese carácter. La hemofilia es un carácter recesivo portado por un gen que está en el cromosoma X. Tiene que estar siempre en doble dosis AA o bien aparecer en el cromosoma X de un hombre para que se manifieste la enfermedad. En estos casos, al no tener otro cromosoma X, bastará con un alelo, aunque sea recesivo. Muy bien, en algunas enfermedades congénitas podríamos mencionar, por ejemplo, tal vez alguna mutación en la mano, en los dedos de la mano, del pie, alguna alteración genética aquí en la oreja, en la nariz, etcétera. Entonces, todo lo que tiene que ver con ligue a los cromosomas o ligados a lo que es el carácter del sexo va a estar influido por los cromosomas. Ahora bien, podemos decir nosotros de que algunos caracteres hereditarios, como por ejemplo podríamos mencionar el cabello, los ojos, la nariz, las orejas o los dientes. Ciertas características físicas se deben a caracteres hereditarios. Podríamos anotarlo aquí, ¿verdad? Vamos a colocarlo con otro color. Características específicas o especiales, ¿verdad? Se pueden heredar por genes, o por cromosomas ligadas al sexo. Eso da a entender de que algunas enfermedades que podamos padecer vienen de herencia genética.
¿sí? Vienen por herencia, por genialidades. Y se puede hacer un árbol genealógico, donde se empieza abuelo, abuela. De parte del abuelo, ¿qué características se puede poseer? Y de parte de la abuela, ¿qué características se puede poseer? Obviamente, de estos dos hay un fruto central, que es el padre y obviamente la madre, ¿no? Entonces empiezan a separarse, ¿no? El árbol genealógico masculino y femenino. Y ahí empieza lo que sería el desglose de los cromosomas, tanto ligados al sexo como ligados al carácter humano. Si ustedes observan bastante bien, este tema es bastante sencillo, es bastante fácil de entenderlo, pero se debe de analizar muy bien qué es lo que vamos a explicar. En resumidas cuentas, vamos a decir únicamente que solo conocemos y solo tenemos dos cromosomas, cromosoma X y cromosoma Y. Únicamente hay dos sexos, masculino y femenino, nada más. Las herencias que podamos tener o ligues que podamos tener van a depender de los cruces de cromosomas que tenemos aquí, pero eso sería trabajarlo desde el punto de vista genético, que vamos a avanzarlo poco más adelante, ¿no? Poco más adelante en nuestra clase. El tema del día de hoy únicamente era cromosomas humanos. Y ya lo diferenciamos, ya lo parafraseamos, ya lo especificamos más o menos aquí y lo resumimos en una clase bastante sencilla para que se pueda entender. Gracias por su atención. Los veo en una siguiente clase. Saludos cordiales a cada uno de los que me han estado siguiendo y me han estado viendo en el canal. Dudas, comentarios en la bandeja de comentarios, por favor. Nuevamente, saludos cordiales a una colega personal que tengo, que es Stephanie Román. Saludos cordiales y los veo en una siguiente clase.